Bueno, dando continuidad a la diplomatura universitaria en enfermería en relación con los aspectos legales y forenses, eh, voy a mostrarles, bajando, recuerden siempre que acá tenemos el link para el WhatsApp, para estar conectados por alguna novedad, alguna capacitación que surja, algo que nos sirve para compartir, o alguna cuestión que surja, que ustedes necesiten algo. Vamos a ir ahora ya al módulo 5. En el módulo 5 van a ver que ahí le subí dos videitos que tienen que ver con lo que comienza con este módulo 5, es dejar un poquito las obligaciones para entrar a las responsabilidades. Son videos muy cortitos que explican muy bien, y hoy vamos a ver este material que está acá de Mirta y de Juan, que tiene que ver con los presupuestos que hay en cuanto a la responsabilidad que nosotros tenemos por los actos que nosotros realizamos. Y acá le voy a dar ingreso a una colega. Y en cuanto a la tarea que siempre tenemos en cada una de las clases que nos queda después para poder hacerla durante un par de meses, tienen un cuestionario que es a forma de glosario, que van a ver que hoy vamos a estar hablando mucho de actos. Entonces, bueno, me pareció interesante que tengan ahí las definiciones de los diferentes tipos de actos que hay y cómo de alguna manera se diferencian unos de otros, ya sea si sea ilícito, nuevo, judicial, digamos, la taxonomía propia que tiene esto que nos está gustando, que es poder desglosar los aspectos legales y ir de alguna manera entendiéndolo y aplicarlos a nuestro lenguaje, ¿no? Sobre todo para cuando tengamos que hacer algún tipo de informe y nos pidan, ¿no es cierto?, ese acercamiento. Ahora voy a abrir otro material. Déjenme ver a ver si hay alguien que está esperando entrar. No, veo que no. Em, Vamos a ir acá. Y vamos a ver el material que tenemos. Me parece que va a ser mejor tenerlo en una página que en dos, me parece. A ver, vamos a ponerlo en una página porque de esa manera conseguimos eh, un tamaño mejor de lectura y eso nos facilita la cuestión. Bien, nosotros lo que estuvimos viendo en el módulo 4 básicamente eran las obligaciones y los tipos de obligaciones, y de alguna manera nos debe haber quedado claro que las obligaciones van a surgir a partir de un acuerdo que nosotros asumamos con alguien que tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Ya sea por medio de un contrato o sin contrato, ¿sí? Por el solo hecho que alguien nos contrate para cuidar a otro, ya ahí de alguna manera ya surge una obligación de dar de alguna manera un cuidado, y de esa forma nosotros estaríamos prestando ese consentimiento. Digamos, si nosotros no prestamos consentimiento, no hay obligación, ¿sí? Bien. Ahora la cuestión puntual es por qué surge la necesidad de tener la responsabilidad ante una determinada situación. Nosotros vamos a ser responsables de cualquier cosa si previamente antes asumimos una obligación. Está claro eso, ¿no? Digamos, porque si nosotros no asumimos ninguna obligación con nadie, no tenemos ningún tipo de responsabilidad, digamos, alguna.
porque no estamos enterados de que teníamos que asumir esa obligación de parte. Quiere decir que poco se nos puede de alguna manera adjudicar algún tipo de actividad en lo que tiene que ver específicamente con la actividad de enfermería, que es lo que nosotros realizamos. Nos estamos centrando en nuestra praxis profesional. ¿Estamos de acuerdo en eso? Más o menos compartimos. Entonces, si uno de alguna manera ve este gráfico, de alguna forma nos está sintetizando lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer, además de los conceptos de obligación y de responsabilidad, aparecen algunos términos que nosotros ya conocíamos de antes porque los habíamos estudiado, que eran los actos y los hechos de enfermería. Y aparece un tema que surgió en la última clase y que yo se los puse en el cuestionario anterior de la tarea de la clase de la semana pasada, que era con los tipos de daños. En este tema puntual es que para que exista algún tipo de reparación, ¿no? De alguna responsabilidad a la cual nos obligan a tener que reparar alguna situación, que por lo general son cuestiones civiles que se resuelven con plata, o con un pedido de disculpa o algo por el estilo, pero por lo general se suele monetizar. La cuestión puntual es que un acto, algo que nosotros concretemos o realicemos, tiene que tener de alguna manera una relación causal que ha generado un daño. En base a ese daño, sí, surge la cuestión de la obligación. Hay veces que estas situaciones, como puede ser que un acto haya generado algún tipo de omisión, pero eso no significa que haya concretado un daño. Entonces, de alguna manera, si un daño por esa actitud que hemos tenido no se ha generado en el otro, en el acreedor, bueno, es lo que muchas veces se plantea de que en las prestaciones que nosotros hacemos y en las obligaciones que nosotros asumimos, que por las características que nosotros vimos en nuestros casos particulares son indivisibles, bueno, en esa situación no se prestaría esa situación de tener que reparar algo porque no ha existido o de alguna manera no hay una responsabilidad en la cual se manifieste que se ha generado algún tipo de situación de pérdida o de daño por parte de a quien nosotros le debemos la obligación de cuidarlo. De ahí es de donde de alguna manera surge en esta primera situación que les estoy planteando y que es de alguna manera una de las situaciones más comunes por las cuales atravesamos en lo cotidiano dentro de nuestra praxis enfermera, porque decimos que no todos los actos que realizamos son actos de enfermería. De alguna manera, muchas veces nosotros en las cuestiones que tienen que ver con las obligaciones que tenemos y con las situaciones que puedan surgir, todo lo que nosotros realizamos durante nuestra jornada de trabajo, no todo tiene que ver específicamente con nuestro trabajo de enfermería. Hay muchas veces, hay muchas cuestiones que tienen que ver con otras cuestiones sociales, recreativas, culturales, de ocio, de infinidad de cuestiones, de relaciones con terceros que no tienen que ver específicamente con cuestiones de enfermería. Entonces, ese no es una cuestión menor como para entender desde dónde, de alguna manera, nosotros podemos interpretar que ante una situación determinada, ya sea un acto o un hecho, nos vamos a estar refiriendo permanentemente siempre a aquellos que generan sí responsabilidad sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con cuestiones que pueden ser del orden voluntario o involuntario, pero que de alguna manera son situaciones que describen algún tipo de ilícito o alteración del orden jurídico. Sobre esas situaciones puntuales, sí, que por lo general tienen un carácter
prohibitivo, digamos, son cuestiones que nosotros no debemos hacer, que está prohibido porque hay alguna norma que lo prohíbe. Bueno, sobre esas cuestiones en particulares es en que se va a tratar de establecer una relación causal del daño y se nos va a atribuir a nosotros si tenemos o no responsabilidad sobre esa situación en particular, porque en lo que estamos refiriéndonos en este tema particular es que las responsabilidades son sobre lo que nosotros hacemos, sobre las cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros permanentemente estamos de alguna manera realizando, y es por lo que jurídicamente vamos a responder, que no es más ni menos que actividades impropias de nuestra disciplina, ¿no? Básicamente sobre eso es lo que vamos a tallar hoy y bueno, y también cualquier situación que ustedes ven que están en el borde y que las quieran mencionar, bienvenido sea como para poder dar luz sobre algunas cuestiones que por ahí no queden muy claras. Una cuestión que les mencionaba antes es que, bueno, como nosotros lo vimos en el tercer módulo, que hablamos mucho sobre las relaciones en cuanto fundamentalmente a las distinciones que hay sobre determinadas cuestiones como son los actos y los hechos, y las cuestiones que pueden estar de alguna manera viciadas de esa situación. En el tema puntual sobre la cuestión de las diferencias que existen sobre obligación y responsabilidad, de alguna manera la podemos parafrasear en el sentido de que, y, y por eso para mí no es menor tener siempre el discernimiento de saber que cuando asumimos algo, estamos asumiendo una obligación. Cuando nosotros tomamos la guardia en una situación desfavorable, nosotros estamos asumiendo una obligación indivisible. Por eso nadie nos está presionando para hacerlo. Nosotros lo hacemos de libre voluntad. Entonces, desde el momento que nosotros asumimos un compromiso, en la situación que sea, ¿sí? Contratado, permanente, ocasional, como sea, en la modalidad que nosotros asumamos esa situación, estaremos en calidad de enfermeras o enfermeros obligados a actuar. Eso ya está, vos decidiste con libertad, ¿sí? No bajo caución o bajo sometimiento o alguien te está apuntando con un revólver, no, vos lo asumís, ¿no? Más allá que muchas veces nos puedan presionar y que vos tomás esa decisión. Entonces, en una situación de autonomía de la enfermería que asume o del enfermero que asume eso, es ahí cuando se origina la responsabilidad, ya sea por medio o no de un contrato. Ahí es cuando ya de alguna manera estamos obligados a prestar. Por eso es lo que les decía antes, es que la responsabilidad eh, no siempre implica tener esta situación de responder por un acto, porque muchas veces vamos a ver que hay situaciones en las cuales nosotros podemos de alguna manera tener una responsabilidad objetiva sobre esa cuestión. En la mayoría de los casos donde se genera algún tipo de ilícito o que se demuestre que lo que nosotros dejamos de hacer o hicimos mal demostró que hay un daño, es obvio que lo vamos a hacer, de eso se trata, pero también es cierto, como lo vimos en la última clase, que sobre ciertas responsabilidades, no de medios, sino de resultados, quien tiene la obligación de responder es la institución y no nosotros. ¿Está claro esto? Entonces, por eso, de alguna manera, a veces parece que suena reiterativo esta cuestión de que no siempre tenemos una responsabilidad solidaria, no siempre, o por lo menos la doctrina en ese sentido sobre ciertas cuestiones que tienen que ver
con nuestro trabajo de cosas que nosotros no estamos enterados, que no conocemos, pero que han sucedido dentro del entorno en el que trabajamos, de alguna manera nos pone de costado ante una situación de tener que responder por ese daño o por esa situación causal. Ahora, ¿en qué principio se basa para que esta situación se presente como principio general? Es que hay una cuestión que es que nosotros no podemos generar daño en otra persona. Y muchas veces nosotros sabemos que esas situaciones de daño pueden ser por omisión también. Entonces, la cuestión puntual de esto es si nosotros estamos al tanto o no de esa omisión que se genere. Por eso, creo que en lo relacionado con los elementos que comúnmente vemos que tienen que estar presentes, por lo menos de mínima, ante situaciones de responsabilidades civiles, ¿sí? Es que estos 4 elementos que ustedes ven ahí, de alguna manera, uno los tiene que analizar en la situación del caso. En una primera situación es, ¿hay un daño? La persona está en una situación de que es un damnificado por alguna situación particular, que algo cambió en cuanto a su estado de situación. ¿Esa situación que cambió es permanente o fue por un momento y después volvió a la situación anterior? Y no ha quedado ningún tipo de situación de alteración. Por eso es importante, en el caso de que a ustedes le pidan participar o periciar una situación en donde un acreedor manifiesta que hay un daño. Vieron que muchas veces ante determinadas situaciones el abogado de parte eh, como que le sugiere a su defendido ante una situación puntual de alguna cuestión de que, bueno, refiera que tiene tal molestia, que tiene tal dolor, que de alguna manera ha cambiado su situación. Bueno, ese cambio de situación que pueden ser transitorias o definitivas, no sé, la capacidad de la pérdida visual, la capacidad de la pérdida auditiva, la movilidad, bueno, hay infinidad de cuestiones que después por medio de estudios y de otros tipos de peritos van a tener que las partes comprobar esa situación del daño, de que el daño existe, y por la otra parte los otros van a ver si esa situación se puede discutir que puede existir esa disminución de esa función, pero que no tiene que ver específicamente con el acto al cual se está haciendo referencia. ¿Entienden esto? Levantó la mano Alberto. Puede ser una escara. Muy bien, perfecto. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos por los cuales nos pueden llegar a responsabilizar es el tema de lesiones que se pueden evitar en un determinado contexto. Ahora, la situación puntual es que la responsabilidad también la va a tener la institución. Es más, van a ir más por la institución que por nosotros, pero como siempre les explico a ustedes, es mucho más fácil demostrar que nosotros omitimos un cuidado y que ese cuidado de alguna manera repercute en un daño para esa persona, para que después de alguna manera vayan por la institución, que no es que tiene la obligación de sanar, sino tiene la obligación de cuidar, ¿no? O de ofrecerte un cuidado. Si ese cuidado no estuvo en la cantidad, en la calidad y en la continuidad, bueno, obviamente, sí, como bien dijo Alberto, puede ser una situación muy clara o a las consecuencias causales que puede llevar esa situación a que ese paciente pueda tener una infección mayor, ¿no? Digamos, que pueda ser de puerta de entrada. Todo eso va a haber que probarlo, ¿no?
Por eso es tan importante las evaluaciones iniciales que se hace del ingreso de una persona a un servicio o a un nosocomio, porque es muy probable que estas situaciones de daño tisulares vengan de otros efectores o de otras internaciones o de su propia casa. Entonces, bueno, todas estas cuestiones de alguna forma, si bien no se judicializan tanto, como sí pasan en otros países que se judicializan mucho más, creo que va de manera creciente. No sé si alguno ha tenido algún tipo de situación en particular con este tema que nos plantea Alberto, o en algún otro tema puntual en donde se haya generado algún tipo de daño en alguna persona, también nos puede servir. Otra de las cuestiones que nosotros tenemos que ver es si hemos cometido alguna infracción, porque por ahí no hay un daño. Pero vieron que nosotros charlamos en la última clase que nosotros tenemos que cumplir con muchas normas y puede ser una infracción a una ley de las que mencionamos en la última clase, que mencionamos varias. ¿Recuerdan cuáles charlamos en la última clase que de alguna manera puedan generar alguna infracción a una ley? ¿Pueden poner algún ejemplo? La intimidad del derecho al paciente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, nosotros, como siempre digo, somos profesionales, tenemos que conocer las leyes, tenemos que de alguna manera estar actualizado a determinadas situaciones. Esas son infracciones. Hay que comprobarnos que fuimos nosotros y que no fue otro. Ojo, ¿no? Digamos, no es tan fácil, por eso muchas veces no se hace, pero si la situación encuadra, porque te agarran en tu celular con una foto que tomás de alguien y se la vendés a un periodista, como ha pasado, ¿sí? Ante una situación de alguien famoso o algo en particular que vos de alguna manera rompés ese contrato que vos tenés de confidencialidad, bueno, es una infracción a una ley. ¿Sí? La relación de la causalidad. Eso es de alguna manera uno de los puntos en donde mal los peritos de parte, en base a evidencia, que a veces no hay mucha, también eso es otra, ¿no? Por eso este es el tema famoso que en esta semana con la muerte de la modelo Silvina Dura, uno escucha en todos los programas, entonces la cuestión es la causalidad de si realmente el que te coloquen algo en el cuerpo a lo largo del tiempo puede causar que vos te mueras. Bueno, todas esas situaciones es lo que muchas veces los peritos discuten, ¿no es cierto? Más allá que el juez le va a dar siempre más atención al perito oficial, que es el que pone el juez, más allá de los peritos que pongan las partes, bueno, hoy en día, digamos, las autorizaciones y las evidencias que hay sobre las cuestiones es lo que realmente delata la situación, pero sin irme mucho por las ramas, pero hay una cuestión en la relación de causalidad que muchas veces tiene que ver con la temporalidad. ¿Qué significa esto? De que si yo estoy utilizando un producto o un fármaco, como nos ha pasado durante mucho tiempo, nosotros hemos utilizado fármacos que estaban autorizados y que después se dejaron de usar porque se comprobó que ese fármaco utilizado de la forma que se había autorizado comienza a generar X complicaciones de salud y se deja de usar. Uno no puede imputar a un médico que dio una medicación que supuestamente era para eso por situaciones que se comprobaron después. Digamos, la ley, digamos, no es retroactiva y de alguna manera la persona obra de buena fe utilizando algo que está de alguna manera de forma asertiva, correctamente autorizado para eso y se lo usa por la vía correcta. Además, ahora, diferente sería
si yo un fármaco que está utilizado para administrarlo con una determinada dilución, con una determinada concentración, modifico las concentraciones, modifico los tiempos, modifico la vía, bueno, ahí ya estaría haciendo, ¿no es cierto?, una negligencia total y de alguna manera se podría comprobar mucho más fácil la relación de causalidad. En cuanto al punto 4, ese también es un punto complejo que es la imputabilidad, ¿no? Por ahí es cierto, cada uno es imputable de lo que ha hecho, en el caso propio nuestro, ¿no es cierto? El autor, ¿a dónde está la autoría? ¿Puede ser más de uno? Y bueno, lógicamente que la estrategia del acusador va a tratar de meter a cuantos más pueda, ya sea eh, como imputado principal, secundario o solidario, ¿no? Va a querer meterlo. Después cada uno se defenderá sobre qué base. Y bueno, sobre la base de los hechos, a través de, bueno, cómo de alguna manera vos vas atribuyéndole a cada uno de los que estás imputando, bueno, las atribuciones que vos decís que podés comprobar con qué, con las pruebas. Otro gran tema cuando veamos la cuestión del capítulo de forense, digamos, porque las pruebas son los que de alguna manera ayudan, sí, al juez, son las cuestiones que tiene en cuenta como para poder dar algún tipo de sentencia, porque como siempre hemos dicho, aunque nos guste el fallo o no nos guste el fallo, siempre tiene que haber un fallo. Más allá que se tarde más, que se tarde menos, pero de alguna manera esa situación se va a tener que dar. Entonces, estos 4 puntos son fundamentales para que nosotros los podamos analizar y entender, porque de alguna manera va a dar las características y el comportamiento en las cuales se va a expresar esa responsabilidad civil. ¿Sí? José, Sí, te molesto, Nancy. dale, Nancy. Me costó ingresar al link y ahora veo que hay 2 personas más que dicen que no pudieron ingresar. Yo después ingresé, pero hoy me costó mucho y ahora veo que hay 2 personas en el chat que dicen que no pueden ingresar. Ah, che, ¿por qué? A ver, No sé, hoy a mí me costó mucho. a ver cómo lo podemos resolver. Voy a copiar el link en el chat de vuelta, a ver, En el mensaje porque puede ser. Gracias por fue porque avisarme. yo siempre ingresé lo más bien, pero hoy me costó. Les pido disculpas, espérenme un segundito que resolvemos eso para no dejar a nadie afuera, ¿sí? Porque lo estamos esperando y... A ver, déjenme ver si acá tengo el link, sí, ahí se los pongo. Ah, bueno, pero hay alguien que me dice, Lili, yo no tengo internet en mi casa, ahí ya no lo... y Diego, ahí le pongo, fíjate, Diego, si podés entrar. Bien, bueno, volvamos a lo que estábamos. Sí, a veces puede pasar que, bueno, hay muchas personas que con la cuestión de la lluvia están teniendo dificultades de todo tipo, ¿no? Desgraciadamente. Pero mil gracias. Hay veces que estoy atento al chat y al link y a todo, pero bueno, a veces me centro mucho en lo que estoy hablando y estoy diciendo y no tengo tanta facilidad como para estar viendo eso. Entonces, nos habíamos quedado en que habíamos visto estos 4 elementos. Ahí a ver quién pudo entrar. Ah, Abel, bueno, se nos fue, ahora ahí volvió. Pero a ver, ya de paso cheque un segundito. No, Diego no pudo entrar. Em, entonces, para poder redondear sobre esta cuestión que no es menor y que fue un tema también de divergencia, porque lo es, porque el abogado que acusa va a querer siempre querer
de alguna manera responsabilizar al mayor número posible, porque en alguno va a querer de alguna manera comprobar el daño, pero sobre todo para darle magnitud a la demanda. ¿Entienden esto? Entonces, la obligación crea un sentido de pertenencia muchas veces en lo que nosotros realizamos y entre las cuestiones que nosotros asumimos. Más allá que hay una situación concreta y que de alguna manera es cierto, cada uno se hace responsable por sus actos, por lo que hace o por lo que deja de hacer. Pero también de alguna manera sabemos, y esto es lo que siempre pongo a discusión con abogados y con otros, es que en un ambiente, en una guardia, como lo hemos charlado, todos no tenemos la misma obligación de atender, digamos, ante alguien que se acerca a la guardia. ¿Y qué pasa si ninguno de alguna manera cumple con esa obligación que es la de un servicio de guardia? Porque la persona no va a buscar a la guardia a Francisco, a Juancito, o digamos, va a buscar a los profesionales que están. Entonces, yo creo que si bien es cierto que uno en algunas situaciones puede decir, bueno, pero yo estaba en descanso, yo estaba ocupado atendiendo a otra persona, está todo perfecto, está bien. Puede ser que esa guardia estaba saturada, bueno, pero todo eso se va a tener que argumentar en una situación que lógicamente va a tratar de dilucidar sobre la cuestión de si existió o no alguna actitud negligente o impropia o inadecuada o dentro del marco de situación que caratulen también esa situación. Eso va a ser importante, la carátula del hecho, ¿no? Si es en una situación de abandono, de no abandono, de falta de respuesta, bueno, de la situación puntual, pero todo se va también a enmarcar en la situación del daño. No es lo mismo que la persona haya tenido una pérdida de que, bueno, por ahí se tardó 4 horas en atenderlo, pero se lo atendió y no le pasó nada, solamente perdió tiempo y él reclama por su tiempo a que haya perdido la vida o que haya quedado con un cuadro de discapacidad por la falta de respuesta del servicio, ¿no? Digamos, todo eso de alguna manera tiene que ver con uno de los primeros puntos, que es la magnitud del daño. Y por eso, de alguna manera, en el último párrafo mencionamos de vuelta, sin ánimo de ser reiterativo, es importante tener en cuenta que no todos los casos una obligación indivisible impone una responsabilidad de todos, no siempre. Y en el caso de enfermería muchas veces podemos zafar de esa situación, pero eso no quita que no nos tengamos que defender. Por eso también lo importante de poder contar con un seguro, de que muchas veces nos saque de esa situación al tener que contestar y no tener que sacar siempre plata de nuestro bolsillo ante una situación que después podemos quedar indemne, pero bueno, de alguna manera nos ha costado en nuestro peculio poder hacerlo y no es sencillo. En la misma obra, tanto Mirta como Juan nos plantean la importancia de que de nuestra conducta, de cómo nosotros actuamos, de cuál es, de alguna manera, lo que siempre planteo, el sujeto de atención y qué objetivo tenemos con él en esa situación de esa conducta, ¿no es cierto? Entonces, nosotros creo que esto es claro, por eso partimos desde la Constitución, partimos de nuestra ley del ejercicio profesional, tenemos claro siempre el artículo 3, tenemos claro cuál es la conducta que se espera de nosotros. Entonces, un autor o un conjunto de autores que es Alterini, Ameal y López siempre plantean la obligación de hacer, se considera objeto, ¿sí? Quiere decir que hay que de alguna manera actuar.
en función, y el no hacer va a generar algún tipo de situación que pueda ser punible, ¿sí? Entonces, en los temas puntuales de enfermería, ¿sí? Y ya con lo que hemos visto hasta ahora, nos tiene que quedar claro que nosotros tenemos una obligación como objeto con las personas que nosotros cuidamos, ¿sí? Y eso es lo que se puede entender como una acción de enfermería que se espera hacer. Ellos esperan de nosotros que realicemos tal cosa. Cuando no lo realizamos, es ahí donde de alguna manera hay una vacancia. Eso después, eso se relaciona con qué tipo o de qué forma lo hacemos con la conducta que tenemos para desarrollar. Pero esa es otra historia. Pero por lo menos en cuanto al objeto de la obligación hacia nuestros acreedores, nosotros estamos haciendo una acción que es entendible, que es esperada, por eso muchas veces nos reclaman acciones pensando que las podemos hacer nosotros y nosotros no las podemos hacer. Entonces nos quieren reclamar por una acción que no está dentro de nuestras competencias, que no está dentro de lo que la norma indica que es el hacer de enfermería. Puede ser que sea el hacer de la representación que la persona o grupo familiar tiene de enfermería, pero que de alguna manera no se ajusta a la norma. ¿No? Creo que esto es claro, muchas veces nos piden que nosotros resolvamos ciertas situaciones que solo las puede resolver el médico, que no las podemos resolver nosotros. Que por ahí ven que muchos de nuestros colegas realizan ciertas cosas que no nos corresponden y piensan que de ahí hay una falsa representación de que todo lo podemos hacer y no es así. O que hay cuestiones que sí puede hacerlo un profesional de enfermería y que no lo debe hacer un auxiliar de enfermería, ¿no? Porque muchas veces en el hacer de enfermería, en la representación, nos ven a todos iguales y no todos tenemos las mismas competencias o no quiero usar la palabra capacidades porque la capacidad de respuesta es otra cosa, pero sí las incumbencias suficientes como para poder prestar esa actuación. Em, lo que surge también de esto, que si bien lo hemos mencionado muchas veces, que nuestra obligación es indivisible, ¿no es cierto? Lo que se espera es, ahora sí, que eso que nosotros realizamos en el hacer de enfermería tenga una conducta, tenga una praxis. A eso es a lo que de alguna manera uno entiende como prestación. Vieron que nosotros habíamos llegado en el tercer módulo a la conclusión que una prestación es un conjunto de actos y que a veces puede agotarse en uno solo, pero que por lo general tiene que ver con lo que nosotros realizamos, hacemos, planificamos, ¿no? Entonces, en esta cuestión particular, las expectativas siempre se centran en lo concreto de la conducta que nosotros tenemos que tener como profesionales y de alguna manera de ahí es de donde se desprende la razón de si cumple o no cumple con lo que está pretendido o lo que de alguna manera la norma dice que nosotros tenemos que cumplir. Sí, nosotros tenemos un protocolo, volviendo un poco a lo que mencionó Alberto en donde dice que tengo que rotar cada 2 horas y que tengo que colocar, no sé, los accesorios, el aerogal, tengo que tomar todos los cuidados necesarios para evitar en un paciente que está con piel íntegra una situación de un riesgo de ulceración, y bueno, y no lo hago, bueno, entonces esa conducta esperada no se concretó. ¿No? Como para que más o menos con un ejemplo que mencionamos recién quede claro. Y ahí, de ahí surge de alguna manera que cuando nosotros no concretamos eso, en base a esa conducta esperada, pretendida, la deuda comienza de alguna manera hacerse más presente, porque lo que nos tiene que quedar claro que una vez asumida la obligación,
va a surgir una responsabilidad en cuanto a que hay algo que no se hizo. ¿Sí? Entonces, una vez determinada la responsabilidad, estará en el origen de una obligación de reparar. Hay veces que, como les mencionaba antes, si bien en ese tema particular se encontraría argumentos suficientes como para poder hacerlo, de todos los profesionales actuantes, ¿a quién ustedes responsabilizarían? ¿Al enfermero de la mañana, al enfermero de la tarde, al enfermero de la noche? Digamos, es medio complejo la situación en cuanto a esa, es mucho más fácil caerle a la institución en cuanto a que como responsabilidad que tiene de resultado, bueno, no ha brindado el cuidado progresivo, el cuidado humanizado, el cuidado integral que supuestamente dentro de los programas de garantía de salud, los efectores tienen que dar de alguna manera, porque para eso tienen supervisores, para eso de alguna manera tienen una gobernanza que tiene que estar en esos cuidados y en ese cumplimiento de esas responsabilidades. Entonces, entre la deuda y responsabilidad hay un claro diferencia en donde Borda señala que la deuda es el puro débito consistente en la promesa de dar, ¿sí? Hacer o no hacer, digamos. Yo, de alguna manera, la responsabilidad, en cambio, es el sometimiento de nosotros, el deudor, al poder coercitivo del acreedor, digamos. De alguna forma, las personas que tenemos nosotros que cuidar, las debemos cuidar en determinado contexto y en determinada situación. Y si nosotros no lo hacemos, hay un responsable de la institución que tiene que velar por el interés de ese sujeto. Por eso que de ahí se agarran el abogado de parte que reclama por la situación del daño, de por qué la institución no vigiló esa situación como para exigirle al personal que lo roten. Hay un trabajo, no sé si los conocen o si están al tanto, de un ejemplo sobre esta cuestión, es cómo bajaron los índices en cuanto a las úlceras en las unidades de cuidado crítico, en el italiano, por ejemplo, con la implementación de personas que les vamos a ponerle el nombre o el rótulo de rotadores. Son personas que no son profesionales de enfermería, son camilleros que los capacitaron para hacer ese trabajo y disminuyeron drásticamente la situación no solo de las úlceras por escara, sino de otras situaciones también, porque ustedes saben que la rotación no solo disminuye el riesgo de escara, sino de neumonías y de otras complicaciones, ¿no? Y de edemas y demás. Entonces, bueno, ahí hubo una institución que de alguna manera innovó ante una situación determinada, en donde de alguna manera se puso un dispositivo en cuanto a tratar de dar las garantías ante una situación tan particular. Quiere decir que la evidencia demuestra que si vos das los cuidados que tenés que dar, la piel no se ulcera, salvo en situaciones muy extremas como puede ser piel de cristal o en un desnutrido extremo o en una situación muy específica, pero si no, en la mayoría de las situaciones es algo que se puede trabajar. Por eso, la responsabilidad en cambios en el sometimiento del deudor al poder coactivo del acreedor es de donde de alguna manera las partes tratan de reclamar esa situación para que éste pueda preocuparse según los casos y sea el verdadero cumplimiento de la obligación, por lo menos la reparación por lo no hecho. En el caso de la úlcera, bueno, puede ser que por ahí los gastos de internación o infinidad de cuestiones corran por cuenta de la institución y no de la persona afectada, o en el caso que
tengan algún inconveniente por las coberturas y demás en cuanto a las estadías. La responsabilidad se hace efectiva después de que nosotros, los deudores, han incurrido en un incumplimiento. Si no hay daño, si no hay incumplimiento, no hay responsabilidad alguna. Quiere decir que siempre cuando nos demanden por alguna situación puntual, tenemos que ver siempre los 4 temas, los 4 ítems que mencionamos al principio. Por lo cual primero nace, por así decirlo, como les mencionaba al principio, nuestra decisión de asumir una obligación y luego la responsabilidad. Por eso siempre les digo lo mismo. Traten de decidir bien qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer, porque después no hay a quién quejarse. Si es que la hay de modo independiente, si la obligación ha sido exagerada, por una responsabilidad asumida. Ejemplo, si pacté realizar una curación por un determinado periodo de días estipulado, recibiendo por ello dinero y no cumplo, no voy. ¿Sí? Bueno, eso va a generar que la persona se encuentre. Ahí puede haber un doble reclamo, no solo que la situación puede empeorar porque se puede infectar, y otra cuestión es porque pagó por un servicio, que dice que puede hacer una doble imputación en cuanto al reclamo, ¿no? Es raro que te paguen por adelantado en lo que nosotros hacemos, pero bueno, puede ser que hay casos eh, en donde se hace. Eh, en la propuesta del gráfico que nos plantea tanto Mirta como Juan, de alguna manera tiene que ver con que muchas veces la situación de reparar puede ser porque por ahí no hice ninguna de las 10 curaciones que como me comprometí a hacer, o por ahí tengo que simplemente cumplir con las últimas 2, o si la situación no requirió las últimas 2 curaciones porque la situación se curó antes, cicatrizó antes, por ahí la persona con justa razón puede decir que le devuelva parte de lo que pagó y no se efectivizó. Bueno, todo eso tiene que ver también en las relaciones contractuales que a veces uno asume con un acreedor. Por eso muchas veces no es nuestra costumbre, desgraciadamente, hacer esos tipos de acuerdos, pero no sé si les pasó alguna vez o si han hecho guardias particulares. No sé si alguno alguna vez hizo guardias particulares en algún efector de salud o en algún domicilio. ¿Les pasó? Que muchas veces por ahí lo contraten para hacer la guardia, el pago es posterior a la guardia, ustedes van, se presentan y la persona fallece y no se quedan las 10 horas. Bueno, en realidad, más allá de haber o no haber un acuerdo firmado de parte, el pago de la guardia se debe efectivizar porque ustedes fueron. Después, si la persona desgraciadamente no se queda junto con ustedes durante toda la guardia porque falleció, no es un infortunio, pero ustedes de alguna manera cumplieron con su obligación. Ahora tiene que cumplir el acreedor. En este caso, no la persona que fallece, sino el familiar que los contrata. Y muchas personas no quieren pagarlo, porque consideran de que la prestación no se hace. Y no es que cuando ustedes los contratan con la condición de que solamente les van a pagar hasta el momento que la persona respire. ¿Me entienden esto? Digamos, hay algunas situaciones, ya sea de un lado o del otro, que puede llevar a que se pueda reclamar responsabilidades totales o parciales ante determinadas situaciones y creo yo que todo de alguna manera se desprende de una situación que tiene que estar muy clara, que hay responsabilidad, pues no existen vicios en el consentimiento ni causas que exculpen esa conducta. Quiere decir que es lo que siempre yo le digo, asumí
en total libertad determinada obligación de hacer. Si no lo hice, de alguna manera, esa situación. Ahora, si me obligaron, porque me secuestraron para ir a cuidar a alguien, esa es otra historia. Entonces, ante el nexo causal demostrado, ante esa situación se genera una obligación de reparar. Quiero que más clarito que ese cuadro no lo hay, por más que uno lo quiera complejizar más, creo que el gráfico es muy claro. Entonces, en esta situación de deuda y de responsabilidad, en nuestra actividad enfermera, Borda también nos plantea que puede haber deuda sin responsabilidad, pero no responsabilidad sin deuda, que es un poco lo que les comentaba antes con el ejemplo que les ponía, ¿no? Digamos, muchas veces las personas creen que ante determinada situación nosotros tenemos que responder y bueno, y hay situaciones en las cuales amerita de alguna manera ver cuáles son las situaciones que llevan a ver si hay o no obligación entre las partes. Pero más allá de eso, en nuestro ámbito de enfermería, carece de, digamos, hay situaciones que muchas veces se prestan para estas confusiones. La responsabilidad que nosotros tenemos tiene como fuente en lo que generalmente pasa cuando desgraciadamente tenemos un colega que termina con una condena civil, es porque de alguna manera transita algún acto que se le ha comprobado su responsabilidad, que es un acto ilícito, ya sea con intención o sin intención, digamos, con dolo o sin dolo, digamos, pero esas son las particularidades que comúnmente hay dentro de las situaciones en donde hay una intención por parte que es difícil de probarlas, pero bueno, ahí está de alguna manera la capacidad del abogado defensor de aportar las pruebas, ¿no? Entonces, lo que se busca en este tipo de responsabilidades, por lo general, es la cuestión patrimonial. Pero la cuestión patrimonial nuestra es siempre muchísimo ínfima comparado con la de las instituciones. Por eso muchas veces en los hospitales públicos tratan de generar esta situación de que se pueda comprobar que ha existido una prestación deficitaria para justamente ir contra el Estado y poder buscar algún tipo de resarcimiento, ¿no es cierto? Más allá de las situaciones que se puedan derivar de un hecho civil a alguna situación de mayor complejidad donde pueda ir hacia otra cuestión que puede ser la pérdida de la libertad por una causa penal. Pero bueno, tiene que partir todo de una cuestión, de una situación que sea algo antijurídico. Antijurídico significa algo que no respondió a las normas y que de alguna manera merece algún tipo de reparación. Por eso uno podría decir que nace una obligación y se incumple para dar lugar a la responsabilidad. De alguna manera, ahí hay una situación de nexo y esa responsabilidad nacida del incumplimiento genera una obligación de pago. Para esta obligación nueva, por así decirlo, no hace del acuerdo originario, sino del incumplimiento posterior. Quiere decir que, si bien estas cuestiones tienen que ver más que nada con la cuestión comercial, contable, de deudas y todo lo demás, tranquilamente nosotros lo podemos llevar a la acción propiamente nuestra cuando nosotros no cumplimos como pasaba con el ejemplo anterior, al realizar la cantidad de curaciones o de rotaciones o de alimentación o de higiene o de lo que sea, y dejamos de alguna manera una prestación insuficiente. Entonces, en esta situación particular, puede existir formas directas o indirectas en cuanto a esta situación de incumplimiento, y por eso es importante que nosotros tengamos siempre en cuenta nuestra ley del ejercicio, porque nuestras actividades se desprenden desde ahí.
el acto de enfermería, nosotros sabemos cómo lo tenemos que desarrollar y conocemos de alguna manera la seguridad que tenemos que dar, cómo tenemos que de alguna manera respetar el proceso debido para poder dar cumplimiento a lo que nosotros hacemos. Nosotros no podemos decir que desconocemos cómo hacemos cada cosa. Nosotros tenemos un conocimiento, por eso que es importante que comprender el acto en derecho significa tener acabada conciencia de las consecuencias que deviene del mismo. Quiere decir, cuando yo dejo de hacer algo, vamos a suponer, vos no le das el antiarrítmico, vos no le das el antihipertensivo, vos no le das el antibiótico, que está prescripto, vos tenés conciencia de que esa situación puede llevar a que aumente la presión, que empeore su infección, que su tratamiento sea discontinuo, ¿no? Un poco esto para nosotros es fundamental que nuestros colegas lo entiendan, que no podemos de alguna manera entorpecer la prescripción o discontinuar la situación. Diferente es si yo no tengo los medios para poder hacerlo. Por eso, en el registro de enfermería, nosotros tenemos que poner los faltantes o las discontinuidades o los reemplazos que se realizan, que de alguna manera puede después generar algún tipo de reclamo porque los efectos no son los mismos. No sé si alguna vez les ha pasado que por ahí les han cambiado la marca de algún tipo de fármaco y que nos da los mismos resultados. Bueno, esas son situaciones que nosotros, por ejemplo, me ha pasado cuando hacía terapia, que muchas veces vos necesitas de determinados fármacos para lograr una buena impregnación, para una ventilación correcta, para que no compita con el ventilador, y lo que estábamos pasando era agua, porque realmente no lo podíamos adaptar. Alberto. En tiempo de COVID, por ejemplo, que se usaba mucho el midazolam y todos esos fármacos, es como que bueno, yo trabajo en un hospital de provincia, ¿no? Es como que el ministerio de la provincia compraba, pero compraba marcas genéricas, y vos le pasabas chorro, la cantidad de fármacos y nunca se adaptaba al paciente. ¿Por qué? Porque compraba una marca más barata. Claro, eso es histórico, Alberto, nos ha pasado siempre, mirá, te digo que después de 30 años de esto, y, y nosotros tenemos que poner eso registro, porque hay una responsabilidad de la institución en cuanto a a la farmacovigilancia. Si está bien, puede ser que exista, porque los errores existen, que haya una partida, vieron que siempre sale en los boletines oficiales que dice ADMAT tal partida de tal fármaco, sacar del mercado, tal situación, tal otra. Bueno, por eso es que los lotes, muchas veces nosotros no podemos darle continuidad a esa situación porque esa información está en el packaging y no en sí en la ampolla, ¿no es cierto? Pero más allá de esa cuestión particular, farmacia sí tiene esa posibilidad de poder hacer ese orden de control. Pero ¿qué necesita? Necesita que nosotros asumamos la responsabilidad como profesionales que administramos un fármaco de darle información a quien corresponde dentro de la institución que hace la farmacovigilancia, reportando y diciendo, mirá, si comúnmente para adaptar a alguien utilizo 3 ampollas de acuerdo a kilodosis que tiene, y con esta tengo que poner 10, el problema que esto puede generar, vamos a llevarlo a una situación hipotética, que después nos mandan otra partida de otra marca que sí realmente responde a lo que está, y uno, como veía que antes usaba 10 ampollas, ahora quiere usar 10 con este, y comete un error. ¿Entienden en esto? Digamos, por eso es tan importante que nosotros podamos de alguna manera tener esa responsabilidad también de poder llevar en un determinado aviso
para que otros de alguna manera puedan actuar. De ahí se desprende nuestra praxis también y la cuestión de poder discernir qué es lo que estamos haciendo. Y si nosotros no queremos transitar por ningún juzgado ni gastar plata en abogado, lo mejor que podemos hacer es trabajar siempre dentro de nuestra ley profesional. Respetar siempre nuestro ejercicio profesional. Tener la mejor conducta. Crear siempre un estándar correcto en donde uno piense en el acto de enfermería que va a hacer, que lo escriba bien, que lo deje bien asentado, porque lo que vale es lo que vos dejás escrito, no lo que vos decís que hiciste. Entonces, como muchas de estas cuestiones después aparecen de mucho tiempo, uno se olvida de muchas cosas. Entonces, lo que, lo que Mirta y Juan ponen énfasis es en esa conducta de invertir en ese tiempo que no es un trabajo administrativo, sino que es lo que realmente certifican con nuestra firma, con nuestro sello, con todo, con la fecha, con la hora, con todo, es que nosotros hemos hecho de acuerdo a una conducta ética también, que es lo que se espera en esta cuestión. Por eso, en la última clase, de alguna manera, tomamos de Oscar Garay pues, las consideraciones éticas porque son fundamentales. Y por ahí, si bien puede existir alguna situación particular con algunas leyes del ejercicio profesional en cada una de las jurisdicciones, bueno, en la 12.245, de alguna manera nos vamos adecuar a la que corresponda a nuestra jurisdicción si estamos en la provincia de Buenos Aires. Por eso nos trae Mirta como Juan, nos recuerda algo que de alguna manera también está en la 24.004, el artículo 9 de la 12.245 dice, son derechos de los profesionales y auxiliares de la enfermería, y menciona en el inciso A, ejercer su profesión o actividad de conformidad con lo establecido por la presente ley y su reglamentación. Es decir, que si nosotros nos apegamos a la ley, estamos con cero posibilidad de que nos puedan, digamos, responsabilidad por algo que no nos corresponde hacer. ¿Está claro esto? Entonces, de alguna manera, nosotros siempre dentro del marco que mejor nos conviene, no las zonas grises, porque en las zonas grises es en donde desgraciadamente ahí pecamos o de ingenuos, de inocente o de lo que fuera. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que nos trata de ubicar Mirta como Juan con este trabajo es que nosotros asumimos con libertad obligaciones, ¿sí? Fijémonos si estamos a la altura de esas obligaciones, porque muchas veces pasa mm, eh, que muchas veces son muy tentadoras ciertas ofertas de trabajo para trabajar en determinados escenarios y por ahí todavía a nosotros nos falta contenido, nos falta experiencia, nos falta entrenamiento. ¿Sí? Entonces, no es conveniente, por más que tengamos el título, la matrícula, digamos, por más que estemos habilitados para poder hacerlo, asumamos lo que nosotros sabemos que podemos asumir, porque ahí es donde de alguna manera la responsabilidad que está siempre ahí latente, en que ante una situación de que no estamos a la altura de las circunstancias, alguien pueda decir que incumplimos. Entonces, muchos compañeros muchas veces pecan de eso. Y esto, desgraciadamente, uno que está en la docencia, uno les explica a los estudiantes que recién se reciben de que sean lúcidos en esa cuestión, de que pidan ayuda, de que estén atentos, de que vayan a su supervisor inmediato o al mentor que tengan cerca, pero que no asuman una responsabilidad de quedarse solo en un escenario que en teoría están habilitados para poder trabajarlo, para poder asumir determinadas
obligaciones, pero que él en ese momento todavía no está maduro como para poder hacerlo. Porque ahí después vienen los problemas. Si bien es cierto que después nosotros lo podemos defender, como ha surgido muchas veces en muchas situaciones donde las asociaciones salen a respaldar a colegas ante determinadas situaciones porque las consideramos injustas, porque no estuvieron dadas las condiciones suficientes como para que esa persona se pueda desenvolver, todo parte de un juicio de situación que ahí es donde nosotros tenemos que tener claridad. Sí, y yo entiendo muchas veces, como también le menciono a varios, que la necesidad, el querer tener el trabajo, un montón de cuestiones, las responsabilidades que nosotros tenemos muchas veces nos hacen asumir cierta situación, pero es fundamental entender que el incumplimiento después nos va a generar un daño mayor. Digamos, porque como siempre le menciono a los que están por comenzar, nosotros estudiamos enfermería para generar bienestar y desgraciadamente cuando no lo hacemos, cuando no lo generamos, también sufrimos por el daño que causamos o por la situación de disconfort que generamos en el otro. Entonces, creo que hay que cumplir, y siempre que cumplamos, vamos a estar mucho más lejos de cualquier litigio. Y si después vemos que cumplimos mucho y otros cumplen poco y tenemos que discutir con un compañero sobre la distribución del trabajo y las obligaciones y todo lo demás, bueno, después eso se resuelve en otra situación, como se lo dije muchas veces, pero ante nuestros acreedores primero cumplamos. Y después veamos nosotros si nos conviene seguir en ese entorno o no, o hacemos una mejor adecuación de la carga de trabajo. Yo creo que hoy por hoy en los actos que comúnmente se nos responsabilizan son actos que tienen que ver más con la culpa que con el dolo, digamos, lo que uno ve, ¿no? Que los actos que son culposos, de alguna manera no existió nunca la voluntad de alguien de querer no hacerlo o de hacerlo mal, ¿sí? Pero sucede y cada uno de los que estamos hoy acá podemos dar muchos ejemplos de esas situaciones. Ya la cuestión de la malicia, de la intención de querer hacer el daño es otra cosa, ¿no? Es, eh, no, lo he visto en situaciones mucho menores a cuestiones puntuales que tienen que ver más que nada con los actos culposos. Si bien hoy estamos en muchas series, nuestra disciplina, ¿no? Está en muchas series de Netflix donde hay casos en diferentes países donde existieron colegas que tuvieron dolo a la hora de provocar daño, bueno, son situaciones mínimas comparados con los actos culposos. Entonces, para finalizar con este material que es muy cortito, que ustedes ven que es de una lectura muy fácil, es importante siempre estar atento y pensar que podemos estar ante situaciones antijurídicas y que nosotros de alguna manera las observamos en el día a día. Hay ciertos elementos que nosotros nos damos cuenta que inciden en esa situación continua y que de alguna manera hay situaciones que muchas veces vemos o no entendemos de por qué esas situaciones no son sancionadas o no son corregidas, ¿no? Porque obviamente que
que ante estas situaciones sería muy sencillo si existiera voluntad de hacer justicia, de imputar una sanción. ¿No? Hay situaciones que nosotros vemos de ciertos efectores que realmente es un riesgo quedar internado en determinados lugares porque desgraciadamente no se brinda el cuidado que debería ser. Entonces, bueno, en eso, a medida que nosotros conocemos más de leyes, a medida que nosotros conocemos más de cómo son los debidos procesos, cómo son los protocolos de actuación que de alguna manera dan las garantías, y nosotros vemos que cada vez transitamos por escenarios que son más inseguros. Entonces, no sé qué les parece a ustedes reflexionar y pensar, si yo voy a ir a buscar trabajo a un lugar en donde sé que permanentemente se están judicializando casos, en lugares en donde yo sé que, o si no se judicializan porque tienen mucha suerte, porque también para poder judiciar algo hay que tener plata y hay que tener recursos y hay que darse cuenta. Pero si yo sé que en determinados lugares no están dadas las garantías para poder actuar, y yo en algún momento puedo caer dentro de esa situación en un contexto determinado, ya sea yo como responsable directo o yo como responsable solidario ante una situación particular. Por eso, a veces el ver dónde vamos a ir a trabajar de alguna manera nos hace volver a la primera cuestión, que es cuando, si voy a asumir una responsabilidad, bueno, que sea total, si no, no la asumo. ¿No? Entonces, el elegir mal muchas veces nos puede llevar a una situación compleja. En este material, al final, no sé si por ahí a alguno estos días lo pudieron ver, tienen este caso para que podamos charlarlo. La idea de hoy no es llevar este caso a una evaluación que la respondan ustedes, pero miren esta situación en lo particular y reflexionemos un poco de lo que ya hemos visto. Nosotros estamos ante un paciente que es ambulatorio, que es decir, que va, viene y nos visitan en los consultorios externos, ¿no? Viene al hospital para un control, bien, lo hace, está indicado por el médico, se da cumplimiento, hace el control con el médico y muy común, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en consultorio, pero muchas veces vieron que salen del consultorio médico con un papelito, pasan por la enfermería y dice, bueno, le tenés que dar vancomicina, que es un antibiótico. Bueno, ahí dice por vía endovenosa, por lo general, si se va a dar por vía hay que diluirla, ponerle un lavenoclis, digamos, no, no. Y s- le dé para ingerir 3TC, que es un antiviral, ¿no? A ver, un segundito que tengo interferencia acá. Lo vamos a solucionar ahí. Bueno, los errores en la medicación es una situación que es muy común. Eh, Al llegar a su domicilio, el paciente se descompensa al ingerir uno de los comprimidos, supuestamente parecería que no es 3TC. Eh, es otro, es otra droga, ¿no? La que se da, que se prescribe. Lo que menciona acá en el ejemplo, supuestamente, es que el paciente sobrelleva esa situación, ¿no? Que eso es algo importante. Por suerte no se murió a consecuencia de el error, ¿no? Eso como para tenerlo también en cuenta sobre la magnitud de la situación del- de los errores que nosotros podemos tener, y se estabiliza el cuadro clínico, ¿no?
con la situación puntual de los cuidados, me imagino yo, que se le deben haber prestado, o por sí solo, cuando se le va el efecto del fármaco, no dice qué fue lo que, con qué se lo confundió o con qué se dio, y como consecuencia de ello, la enfermera es imputada civilmente por negligencia. ¿Ustedes qué piensan ante esta situación puntual? No sé si se quieren poner del lado de la enfermera, del lado del paciente, o lo convoca el juez y le dice, mira, tengo esta situación, ¿vos qué opinás? Y José, ella asumió una responsabilidad al trabajar en ese consultorio y la responsabilidad es que no leyó bien el comprimido que le dio, así que no lo hizo a propósito, No, no, pero no no. leyó, Bien, pero entonces, no leyó, perfecto. Entonces, por ahí no cumplió con los 5 correctos, ¿no? ¿No? Como nos claro. enseñaban antes, que los 5, los 10, los 15, cada vez suman más, que yo. Perfecto. Es una situación ambulatoria. Yo te digo a vos, Mm, Nancy, te doy este comprimido de paracetamol. Vamos a suponer que vos sos una persona que sí. sabe leer, ¿no es cierto? Porque si no sabe leer, bueno, de alguna manera ahí yo tendría que tomar otras circunstancias a favor tuyo, ¿no? Eh, Hay lo primero que tenemos que discernir, ¿hay una situación de dolo? ¿Hay intención de la enfermera de querer hacer daño? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que no. No, ¿no es cierto? Alberto, los demás, a Analía, No, no. Teresita, yo creo que no. No, eso juega a favor nuestro, esa situación también, porque sí, es cierto. La situación de negligencia muchas veces, en cuanto a nuestra praxis, se la analiza en un contexto de una consecución de actos negligentes, ¿no? Pero a veces una situación de negligencia puede ser fatal, ¿no es cierto? Pero quiere decir que estamos ante una situación que encuadra en una situación que se dio de forma involuntaria, culposa, digamos, no hubo dolo, no, obviamente, como bien dice Nancy, sí, me equivoqué, no miré, ¿sí? El otro tampoco no mira, ¿no? Porque muchas veces, ¿cuántas veces nos ha salvado que, por lo menos a mí, me acuerdo, ¿no? Que muchas veces por ahí das algo y te dicen, no, che, esto no es, claro, porque vi rápido, ah, perdón, tú, y ahí corrijo, ¿no? No, no sé si alguna vez les ha pasado, yo tengo que reconocer que me ha pasado de que muchas veces que otro chequee, que otro vea, ¿no? Muchas veces me ayudó a llegar ante una situación, pero igual, aunque esa situación no lo ingiera, la negligencia mía por no leerlo está, ¿no es cierto? Ahora, analicemos la cuestión del daño. ¿Qué piensan sobre esa cuestión en lo particular, en cuanto al daño? ¿Es un daño permanente? ¿Es un daño que, que se supera? Digamos, ¿es un daño que desaparece? ¿No hay daño? ¿Es algo, cómo lo Y daño enmarcaría? hubo. Daño hubo porque tomó la medicación y hubo una consecuencia. No fue algo permanente, pero daño hubo. Bien, eso también es un atenuante, Nancy, en el sentido que no es permanente. Porque los problemas vienen cuando son permanentes. Queda con una parálisis, queda con una discapacidad, no sé, con algo que lo altere definitivamente, queda ciego, ¿no? Como sucede por ahí con los chiquitos prematuros. Viene alguien que no conoce de neo y menos de la atención de chicos prematuros y le pone y ve que el oxígeno está a baja concentración porque tienen que recibirla a esa baja concentración porque no hay una situación de madurez,
todavía. Se lo pone al 100% y lo deja ciego. Bueno, ahí hay de alguna manera una mala praxis en cuanto a la adecuación de la administración de la concentración del oxígeno, porque evidencia sobre eso hay a montones. Por suerte, muchos chiquitos dejaron de tener la ceguera como consecuencia de los cuidados en la cuestión de prematuros extremos. Entonces, ese tema puntual no es menor para cuando ustedes tengan que defender a alguien, ¿no? Cuando tengan que estar del lado de que tengan que defender a la colega, que esa situación no sea permanente, no es menor. Que de este acto se puede desprender, vamos a suponer que ustedes son los jefes de esa colega. Se puede suponer que ella pueda recibir un apercibimiento, que pueda recibir un llamado de atención. ¿Qué piensan en la cuestión administrativa? Y yo creo que va a tener un llamado de atención o un apercibimiento, va a haber. Obviamente, creo que sí. Por ahí no una pérdida del trabajo o una sanción de día, digamos, porque muchas veces en lo que nosotros vimos en cuanto a, a que la justa sanción tiene que ser progresiva. Todo va a depender también de los antecedentes que la colega tenga. Si se equivoca todos los días y ya fue sancionada reiteradas veces por lo mismo, es otra situación. Pero en un caso de primera vez, la situación de cómo se debe administrar la penalidad tiene que ser lo que dice por lo menos el justo derecho, que tiene que ser incrementándose de menos a más y de acuerdo también a la situación que se instala. Vamos a ver entonces, como lo hacemos siempre o que nos tienen acostumbrado Mirta como Juan, vamos a ver un poco sobre qué cuestiones nosotros tendríamos que estar tallando, que un poco lo hemos hecho, ¿no? Es decir, bueno, primero, obligación de reparar el daño. Por un lado, dice Nancy, bueno, le generé un malestar. Puede ser que la persona se pueda acercar y que me reclame que por esa situación en particular eh, no sé, quiere hacerme alguna nota, alguna situación particular, un llamado de atención, alguna situación. Puede ser que ella de alguna manera pueda presentar alguna situación de querer tener un reparo en lo económico. Podría intentarlo, podría verlo en esa situación particular. Em, la segunda cuestión es la responsabilidad en relación con la obligación asumida. Bien dijo Nancy, ella asume la responsabilidad de medicar a las personas, tiene que hacerlo de acuerdo a los criterios, quiere decir que ahí hay una situación clara. Estamos hablando de una obligación o de una responsabilidad contractual o extracontractual. Bueno, es una obligación que de alguna manera la situación es extracontractual por el hecho que nosotros no tenemos un contrato con cada una de las personas que viene a nuestro consultorio, sino que eso se desprende de la relación de dependencia que yo tengo con quien me contrata. Pero bueno, eso no quita que uno no se ajuste a esta cuestión puntual. Acá lo que tenemos que ver, que es interesante analizar en el punto A, es si estamos ante una cuestión jurídica o no. Porque que hubo un error, existió. Eso no hay duda. ¿Sí? Nosotros siempre de alguna manera con la cuestión B tenemos una obligación de medio, de eso está claro. Lo que se espera de la institución es de que de alguna manera las personas reciban un tratamiento adecuado. Ese es otro tema, ¿no? Eh, Vicios en el consentimiento, plantea el punto C. Un eh, vicio, un vicio no puede ser que, eh,
a veces me cuesta distinguir a los vicios a mí, por eso Mm. no puede ser que, como no chequeó el vicio que es una distracción, ¿puede ser eso un vicio de, Bueno, vos sabés que en este justamente, digamos, Nancy, si la persona estuviera bajo una situación en donde está coartada la posibilidad de poder discernir, vamos a poner un ejemplo, no sé si te ha pasado alguna vez, mm, te, te vienen los comprimidos. ¿Sí? En un frasco multidosis, pero bueno, por esta cuestión de fraccionar, como no pueden dejar un frasco en cada servicio de cada consultorio, lo fraccionan en bolsita y a vos te van dejando 10, 20, qué sé yo. Y en la bolsita, el que está poniendo se equivocó. En vez de poner el nombre del fármaco que tiene, pone otro. Vos no tenés posibilidad de discernir si ese compré, pues justo coincide que la cápsula es del mismo color que siempre da. Eso es que esté viciado. entonces, ¿qué sería un vicio? Algo, entonces no es que no chequeé yo. No, 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 no. Que ella no haya chequeado es lo que le da prueba al que te está demandando por una reparación. Eso es la normativa que vos tenés que cumplir, que es chequear que si el médico te da determinado fármaco de determinada dosis sea coherente, eso también vos podés discernirlo, vos podés objetar que esa dosis no corresponde y no estás obligada a hacerlo, ¿sí? Vos podés objetar esa situación. Eh, Entonces, a ver, acá, entiendo. Entonces, en este caso, ponerle que farmacia fracciona y se dio la casualidad que lo que fraccionó no coincidía con la medicación. Entonces yo medico mal porque farmacia me dio otra cosa. Ese claro, sería un vicio. esto sería un vicio, porque Ahora sí me quedó bastante Porque crudo eso con lo que... de los tres elementos que comúnmente están en la cuestión del vicio, que el error también forma parte de un vicio, pero hay errores y errores, la cuestión que te lleva a vos no poder discernir es que de alguna manera vos tenés mal puesto el nombre ahí, Claro. ¿entendés? Sí, Eh, siempre sí. lo de los vicios. Por eso es como que dudo, a veces me quedo con el vicio. Cuando alguien, no sé, estás trabajando en ese mismo consultorio y viene alguien y te amenaza con un arma Ajá, blanca, con algo, a que vos le des tal cosa o le hagas tal cosa. Y después esa situación hace que, no sé, que le inyectaste algo o que le diste, y eso le hace, bueno, vos no lo hiciste porque vos quisiste, a vos te están obligando a tomar, claro, pero no tenés libertad para poder decir, no, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque hay una situación superior. Esto nos pasa muchas veces como para hacer zafar a un compañero cuando te obligan, pero lo que pasa es que hay que demostrar lo que te obligaron por escrito, no alcanza muchas veces con lo que un supervisor o alguien te lo diga de forma verbal, salvo que sea una situación que se repita continuamente y que muchos te salgan de testigo ante esa situación que lo han escuchado y demás, pero lo que importa es lo que se escribe, es que te están obligando por medio de amenaza de que vas a ser sancionado o que vas a perder el trabajo. ¿Me entendés? Esas son cuestiones en cuanto a los vicios. Entonces, vamos a ver acá, a ver qué es lo que puso, porque no me lo acuerdo esto puntualmente para que no se nos vaya el tiempo, porque si no, después se me va y no podemos ir a lo que queremos. A ver dónde está, dónde está, dónde está. Vamos a ver acá. Obliga a reparar. Acá. Bueno, vamos a ir a ver acá. Acá. Ahí pueden verlo, ¿no? Esta problemática no es menor, incide para enfermería y el razonamiento más adecuado es el siguiente. Dice, en primer lugar, el acontecimiento posee trascendencia jurídica desde el momento en que se ha impulsado una acción judicial independientemente del resultado. En el caso puntual ahí, la persona no hizo ninguna acción judicial. No hay nada. Esto no quita que muchas veces se pueda dar. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la enfermera sería, ¿no? Bueno,
Sí, la enfermería siempre tiene la cuestión de medios, que el problema ha sido alterado por un acto de enfermería carente de intención. Eso habíamos dicho que no es doloso, que de alguna manera se encuadra dentro de una situación de culpa, digamos, no hay, pero con un acentuado descuido. Por eso creo yo que va más por el lado de una advertencia, va por el lado de un llamado de atención, ¿no? Tiene ese tipo de revista de situación en lo punitivo, ¿no? La relación de la... Acá, sí, estamos hablando que era una enfermera, creo. La relación de la enfermera con el tipo de prestación adeudada es el referente exacto para enunciar que existió una obligación previa. Sí, nosotros teníamos la obligación de darle la medicación que correspondía. Eso bien lo dijo Nancy, digamos. En eso no tenemos duda. Que se equivocó, se equivocó, ¿sí? La obligación de reparar nace desde el momento mismo que se origina la responsabilidad por incumplimiento. Quiere decir que si la persona quiere hacernos algún tipo de reclamo, la posibilidad está abierta. En el problema traído hasta aquí nace esa obligación a partir del instante mismo de cuando entregamos algo mal, ¿no? Si nos quieren de alguna manera imputar, podrían hacerlo. La situación causal está, la persona se descompensa justamente por el medicamento que nosotros le damos. Nosotros después veremos si esa situación es así tan clara, si lo que ella sacó era eso o era otra cosa. Hay que ver también si vos en la defensa de ella te pueden dar la garantía que ella no tomó otra cosa o que tomó el medicamento que tomó, pero lo tomó en combinación con alcohol, por ejemplo. Podríamos tomar como defensa de que vieron que muchas veces el alcohol, por ejemplo, en algunos fármacos los potencia más y en otros los potencia menos, ¿no? En algunos pierde el efecto y en otros eh, produce una exacerbación del mismo. Que decir que, bueno, hay que ver cómo podemos ver esa situación puntual de porque él se lo termina tomando en su casa, no ahí. ¿No? Eso también de alguna manera podemos ver cómo la podemos hacer zafar ante una situación de que desgraciadamente esta situación se judicializa. Una cuestión que nos podríamos preguntar es, ¿por qué la obligan a reparar surge en el instante indicado y no desde el momento de que el paciente se descompensa y se produce un riesgo por su salud? Bueno, la cuestión tiene que ver, claro, que el acto indebido se inició en el instante mismo de cuando vos entregas algo, ¿no? En teoría no era el medicamento que se prescribió, entonces de alguna manera ese descuido, esa transgresión, ¿no? Es lo que permite esa situación en lo particular. Tengamos en cuenta que no existió en ningún momento vicio alguno, digamos, esto es lo que charlábamos con Nancy, si yo pudiera meter algún vicio, pues vamos a suponer que me contrata la enfermera para que lo defienda. Entonces digo, no, mira, estaba borrado, la persona que puso la medicación en el lugar que siempre lo ponía, algo que de alguna manera ella la lleva al error. Bueno, en este caso, como está descrito por Juan y por Minta, no hay de dónde agarrarte, ¿no? Para poder defenderla. Ahora, si me contrata la otra parte para que acuse a mi colega, bueno, justamente lo que voy a comentar es que ella tiene que cumplir con los 5 correctos, decirle a la persona, darle las indicaciones de cómo debe tomarlo, ta, 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 ¿no? a- Argumentalmente todo va a depender de qué lado estemos nosotros queriendo de alguna manera traer algo de lucidez al tema. Alguno en el actuar, ¿no? Y sumando a ello la obligación de medio que nosotros tenemos, exige extremar recaudo. Y sí, obviamente por eso por ahora, por suerte, no pone ningún cuidador a administrar medicamentos. Supuestamente por ahora, por lo menos, lo venimos haciendo nosotros, que somos quienes tenemos la matrícula para poder hacerlo. Ahora,
Nosotros tenemos que tomar todos los recaudos. Cuando no los tomamos es cuando de alguna manera de ahí nos van a poder exigir el tener que reparar. Entonces, teniendo en cuenta esta cuestión en que nosotros tenemos que proteger la vida, es de ahí de donde de alguna manera se pueden agarrar de la cuestión de querer hacer algún tipo de situación. En particular de que esta situación se podría llevar a un lugar mayor. Muchas veces, ¿por qué esto no sucede? Es porque no solo vamos nosotros en esa dirección, sino va la institución también. Entonces, muchas veces se trata de tratar de compensar, tratar de encontrar otro tipo de situación que no genere esa situación en esa instancia de dirimir eso, ¿no? Ya hemos esbozado, en cuanto a la segunda cuestión, que la responsabilidad surge a posterior de la prestación y que de alguna manera, como bien habíamos dicho, nosotros no firmamos contrato con cada uno, es una cuestión extracontractual, que es la mayoría de las prestaciones que nosotros hacemos cuando estamos en relación de dependencia son extracontractuales, ¿no? Por eso es que nosotros partimos de un principio de que atendemos a todos por igual. ¿Sí? Por eso muchas veces es injusto que a uno le den más atención que al otro, más allá de la equidad que siempre existe y es lógica que hay personas que están más graves que otras y que por ende muchas veces reciben más cuidado, pero eso no significa que tengamos que descuidar a otros, ¿no? De alguna manera la institución es la que resguarda esa cuestión de resultado, que es brindarle la posibilidad de recibir un cuidado. Y el tercer punto era, para esto, lo correcto sería decir que estamos ante una obligación de medio, cumplimentando en forma parcial, porque la vancomicina se la dio bien, el otro comprimido, que era el 4DC, se lo dio bien, uno se lo dio mal, quiere decir que se podría decir que una parte lo hizo bien, la otra lo hizo mal, y que fue deficitaria, ¿no? Que de alguna manera hay una situación que fue deficientemente cumplida. Y estas son situaciones que a nosotros nos pasa en lo diario y no todo de alguna manera llega a un estrado, digamos, llega a una situación, pero que de, de poder llegar, muchas de las cuestiones que nosotros vemos, de alguna manera puede recibir algún tipo de tratamiento diferente a lo administrativo puntualmente que se resuelve dentro de la institución. Muchas veces, muchas de las cuestiones que nos pasan en lo cotidiano, como lo mencionó al principio Alberto con respecto de las úlceras también de alguna manera forman una situación que se puede tranquilamente considerar un cuidado inapropiado. El tema que ahí son muchos los actuantes. ¿Cómo haces para responsabilizar a uno? Bueno, ahí tendría que hacer un cuidado de un detalle de quién en el registro no puso que lo rotó. Bueno, y ahí tenés que entrar de alguna manera ya. Estas son cuestiones más concretas porque tienen que ver con el actuar propio, que es un poco lo que veíamos al principio. Uno es responsable de lo que hace, cómo lo hace y qué es lo que no hace o deja de, digamos, de hacer. De ahí es donde se agarra y creo yo que Juan nos invita a reflexionar junto con Mirta que es importante saber si estamos ante una obligación incumplida y una consecuente responsabilidad. La gran suerte que tuvo esta persona es que la persona no hizo un shock anafiláctico y se murió de un paro respiratorio. Entonces, o que haya quedado ciega por lo que tomó o a una disfunción renal, como muchas veces pasa. Nosotros muchas veces provocamos muchas intoxicaciones hepáticos y renales por administrar mal ciertos fármacos que sabemos que son nefrotóxicos en determinada concentración y en determinado tiempo. Una gentamicina te puede provocar mal administrada en una concentración inadecuada, un problema renal con una insuficiencia renal aguda que de no tratarse rápidamente puede llevarte a una pérdida de la tasa de filtración glomerular. Puede pasar. Entonces, bueno, ¿cómo comprobás ese daño? ¿Cómo te mostrás quién fue el que lo suministró y todo? Bueno, todo es una historia, ¿no?
Pero digamos, lo importante de esto, a lo que tenemos que llegar hoy con este tema, y que los invito a que lo pensemos todo, porque el juez puede pensar de una manera, nosotros podemos pensar de otra, ¿no? En cada una de estas situaciones que vamos atravesando, que tiene que existir un daño. Esa descompensación en esa persona se toma como un daño, ¿sí? Entonces, ciertas situaciones, más allá de con qué intención nosotros lo podemos hacer, si es con dolo o si es con culpa, si esto tiene daño, bueno, hay una conducta inapropiada que de alguna manera lleva a un tipo de trascendencia, que por lo general en este tema puntual, y no sé si alguna vez lo han vivido, lo han escuchado dentro de las instituciones, suelen pasar mucho más común de lo que realmente uno cree. Por eso muchos países serios que llevan estadísticas sobre estas situaciones que les toca transitar al médico, a la enfermera y a todos sobre las situaciones de estos actos, en muchos lugares se registra, pero no se registra con la intención de vigilar y de castigar a la persona actuando, sino de aprender. ¿Vieron todo lo que está hoy de moda con respecto a la seguridad del paciente? Bueno, estos hechos en donde muchas veces no se identifica bien o al paciente o lo que se administra, necesita de un análisis. Y es interesante el trabajo que hacen los colegas que se dedican en las instituciones a seguir esta cuestión de la vigilancia y la seguridad, porque nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Entonces, las actitudes negligentes cuando no aprendemos de lo que nos pasa y lo seguimos de alguna manera repitiendo con el riesgo potencial que esto lleva para las personas que están ante nuestro cuidado. Entonces, en el enfoque que hace justamente las personas que se dedican a la seguridad de las personas, de los sujetos de atención que nosotros tenemos por delante, es justamente hacer un análisis como si fuera no una película que corre, sino acto por acto de cada toma de esa película para ver, bueno, a ver, ¿en dónde te equivocaste? Por eso, con respecto a la medicación, que es una de las grandes causantes de litigios en el tema puntual de enfermería, en muchos lugares están aplicando la modalidad de no perturbar a la persona que está preparando la medicación, de no molestarla, les ponen unos chalecos verdes que dicen no molestar, stop o alguna cuestión como para que la persona no se distraiga y esté atenta a lo que está haciendo. Y creo yo que, bueno, que todos los recaudos hay que de alguna manera tomarlos, pero bueno, saber que desgraciadamente cuando esta situación se da, cabe tranquilamente la posibilidad que otro considere que la atención brindada no estuvo a la altura de la conducta que se esperaba. Básicamente es eso. Así que, bueno, un poquito era para reflexionar sobre esta cuestión de las responsabilidades. La idea del módulo 5 es justamente ver cómo estamos atravesados en infinidad de cuestiones que tienen que ver con la problemática que hoy nos toca transitar en los escenarios complejos que nosotros tenemos, cómo cada vez nos responsabilizan más y cómo alguna vez somos objeto de llegar a un acto judicial, en donde desgraciadamente muchas veces no llegamos en las mejores condiciones como para poder tener la mejor defensa. Entonces, esa situación hace que nuestra vulnerabilidad muchas veces pasa por tomar malas decisiones, tanto al comienzo cuando asumimos la responsabilidad o después cuando nos tenemos que defender. Y esas son situaciones que después se pagan caro, ¿no? Bueno, nada, ¿hay algo que quieran comentar, algo que quieran
mencionar o sumar a esto, les quería recordar que la parte práctica tiene que ver con seguir afianzando los términos. Es decir, que van a tener términos, que van a buscar en las opciones que yo le doy cuál es la aseveración que se acerca más a la definición del término. Es muy fácil y hoy justamente tiene que ver con actos ilícitos, no lícitos y así sucesivamente, que creo que les va a resultar interesante. Alberto, Nancy, Teresita, ¿alguien Yo quiere lo decir algo? que viste de la última clase, bueno, estuve una sola horita, pero sí, noté que me costó el tema del daño, viste las clasificaciones que hay, eso me costó. Pero Bien, bueno, tengo que leer más, bien me doy cuenta que tengo que leer más. es que hay diferencias muy chiquitas en donde lógicamente el experto es el abogado y que nosotros de alguna forma tenemos que por ahí dilucidar ciertas cuestiones, por eso que el tema de hoy, que el daño no sea permanente, no es un tema menor. Que el daño no esté viciado no es un tema menor. Son esas cuestiones que nosotros tenemos que estar tratando siempre de colaborar o de dar claridad al magistrado o a las partes que nos contraten o que pidan de alguna manera nuestra opinión al respecto. En muchas de estas situaciones, no sé si alguna vez a alguno le tocó tener que ir a declarar, a dar fe sobre alguna cuestión que ha pasado, sobre algún hecho que sucedió en una guardia, ¿no es cierto? No, nosotros somos de alguna manera siempre eh, buscados para dar claridad sobre un hecho. Entonces, muchas veces, en base a lo que nosotros podamos decir, esa situación sobre el imputado le puede favorecer o le puede perjudicar. Porque siempre que te judicialicen lo que van a necesitar son pruebas. Y muchas veces esas pruebas se pueden derribar o se pueden confirmar justamente con los testimonios que los compañeros o los colegas o quienes están obligados a presentarse, porque cuando te invitan no es que es una invitación que voy a decir voy, no voy, no. Si a las 3 veces que te citaron no vas, te van a buscar. Quiere decir que vas a tener que de alguna manera dar testimonio de lo que vos sabés. También es cierto que es un derecho constitucional que no tiene por qué incriminarte, ¿no? Pero de alguna manera uno muchas veces puede ser invitado a tener que, invitado entre comillas, ¿no? A comparecer y a tratar de dar fe de lo que uno conoce, sabe, o por lo menos muchas veces te pueden convocar para que vos expliques cómo es el proceso en el cual comúnmente se realizan los actos de enfermería. Por ejemplo, en este hecho particular que acabamos de analizar, ver, bueno, ¿de dónde saca ese fármaco? ¿Lo saca del frasco? Lo saca de una bolsita, viene fraccionado, le dan un blister, en el blister dice, voy así sucesivamente, y lo registra, y quién se lo da, y bueno, un montón de cuestiones que muchas veces para quien tiene que hacer justicia le sirve como para entender si el error puede estar viciado por la sistemática en la cual trabajan. Entonces, bueno, más allá que la persona no lo leyó, no lo vio y esto del otro, hay situaciones que sirven muchas veces. Por eso nuestra opinión tiene un valor en la justicia. Por eso animémonos a cuando tengamos que, digamos, comparecer, ya sea como testigo, no imputado, a dar fe de lo que vemos o de lo que hacemos en la cuestión diaria, ¿no? ¿Algo más que quieran decir? ¿No? No, de mi parte no. Bueno, también así como de la obra de Mir de Juan van a aparecer casos, situaciones y demás que muchas veces son muy reiterativos porque parecen parecidos, está piola que por el WhatsApp puedan recortar ustedes
de algún caso que aparezca en un diario o en una situación puntual sobre algún colega. Siempre yo busco de las noticias que me llegan de los boletines y todo lo demás, alguna situación. Por lo general lo que más llegan es de médico, ¿no? Con sentencias y demás, o con situaciones en las cuales han sido imputados. Pero si ustedes quieren plantear situaciones, está bueno, porque de eso nos enriquecemos todo y ayuda a poder reflexionar sobre cómo lo hacemos. Y creo yo que si aprendemos a hacer las cosas bien, menos probabilidades vamos a poder tener de que nos imputen algo. Así que bueno, le deseo lo que queda de la semana y un buen fin de semana, y nos estamos viendo la semana próxima. Chau, chau. Chao, buen fin de semana. Que sigan bien.